estructuralismo y postestructuralismo. Línea de tiempo de autores, textos y acontecimientos. Antes de hablar de estructuralismo, es necesario remitirse al siglo XIX y a las propuestas de Karl Marx y su obra fundamental, El Capital, en tanto influencia en las discusiones filosóficas y sociales de la época. El Capital de Karl Marx es una obra fundamental que analiza críticamente el sistema capitalista, centrándose en la producción, la circulación y la distribución de la riqueza en las sociedades. Marx desarrolla conceptos como la plusvalía, la mercancía, la alienación y la lucha de clases para explicar cómo el capitalismo genera desigualdades y explotación. Marx se enfoca en comprender y transformar las estructuras sociales y económicas para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Es importante resaltar que la estructura se da por las relaciones sociales de producción, las cuales determinan y se relacionan dialécticamente con la superestructura, donde se encuentra la cultura, el lenguaje, entre otras. Es importante mencionar a Marx, ya que algunos de sus conceptos fundamentales, tal como es el de estructura, permearon diferentes disciplinas como clave de análisis para comprender los fenómenos sociales. Planteadas estas ideas, es posible hablar de estructuralismo como un enfoque teórico que surgió en diversas disciplinas como la lingüística, la antropología, la psicología y la filosofía, en la segunda mitad del siglo XX. Este enfoque se caracteriza por analizar las estructuras subyacentes que organizan y determinan los fenómenos culturales, sociales y lingüísticos, en lugar de centrarse en los contenidos o elementos individuales. Asimismo, se propone que estas estructuras subyacentes determinen la forma en que funcionan los sistemas y cómo se manifiestan los fenómenos. Ahora hablemos de la historia del estructuralismo y sus principales pensadores. Saussure. El origen del estructuralismo se puede rastrear esencialmente en Europa con el trabajo del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, quien desarrolló una teoría estructural del lenguaje a principios del siglo XX. Saussure publicó en 1916 el curso de Lingüística General, en el que estableció los fundamentos del estructuralismo lingüístico. Es así que el autor argumentó que el significado de las palabras no está intrínsecamente relacionado con las cosas a las que se refieren, sino que surge de la relación dentro de un sistema lingüístico. Es decir, piensa el lenguaje como un sistema de signos y de significados, relacionados de manera arbitraria. Saussure introdujo conceptos clave como la distinción entre lengua y habla, el signo lingüístico como la unión del significante, que se refiere a la parte material o perceptible del signo lingüístico, es decir, la imagen acústica o visual que evoca el sonido o la forma de la palabra. El contexto social en el que Saussure desarrolló su trabajo estaba marcado por cambios significativos en la Europa del siglo XIX y principios del siglo XX. La influencia de la revolución industrial, los avances de la ciencia y la tecnología, y los movimientos culturales y artísticos de la época contribuyeron a un ambiente intelectual propicio para la reflexión sobre el lenguaje y la comunicación. Strauss. Si bien las ideas de Saussure son fundamentales para la consideración de las bases estructuralistas, es solo hasta la mitad del siglo XX, gracias al antropólogo Levi Strauss, que se popularizó el estructuralismo en las ciencias sociales. Strauss aplicó los métodos y lógicas estructurales para estudiar la cultura, es decir, que es posible analizar y entender el mundo y la experiencia humana como el resultado de la existencia de estructuras mentales subyacentes que son universales y que por lo tanto reflejan patrones de pensamiento humano y que a su vez mantienen un orden social determinado. El contexto social en el que Levi Strauss desarrolló su trabajo estaba marcado por la posguerra y los cambios culturales y sociales de la época. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, así como los movimientos de decolonización y la globalización, influyeron en su visión de la diversidad cultural y en su interés por comprender las similitudes y diferencias entre las sociedades humanas. En su obra El grado cero de la escritura y el sistema de la moda, Barthes introdujo conceptos como el texto, el lector modelo y el análisis semiótico de la cultura de masas. Su enfoque y la intertextualidad, la polisemia y la construcción de significados en los textos ha tenido un impacto significativo en los estudios literarios y la teoría crítica. El contexto social en el que Barthes desarrolló su trabajo estaba marcado por los cambios culturales y políticos de la posguerra en Europa, la influencia de los movimientos artísticos como el estructuralismo, el surrealismo y el marxismo, así como la emergencia de la cultura de masas y los medios de comunicación de masas, influyeron en su visión de la literatura y la cultura contemporánea. Louis Althusser, en 1965, publicación por Marx, donde se presenta una interpretación estructuralista del marxismo. Si bien este enfoque permeó las ciencias sociales durante varias décadas, su hegemonía como paradigma dominante disminuyó a medida que las críticas a algunos de sus postulados se hacían más notorias y demostraban su incapacidad de explicar la realidad social, cultural y lingüística más allá de las estructuras universales inamovibles. El postestructuralismo. El postestructuralismo surgió como una respuesta crítica al estructuralismo, desafiando sus supuestos sobre las estructuras estables, verdades universales y oposiciones binarias. Abarca una amplia gama de enfoques teóricos, incluida la deconstrucción, el posmodernismo y el poscolonialismo. Aquí sus principales autores. Jacques Derrida.
Publica en 1966 La estructura ausente, donde comienza a cuestionar a Ferdinand Saussure y los supuestos del estructuralismo lingüístico. Derrida, un influyente filósofo francés, es conocido por ser uno de los principales exponentes del pensamiento postestructuralista y su desarrollo de la teoría deconstruccionista. En su obra La escritura y la diferencia y de la gramatología, Derrida introdujo conceptos como la deconstrucción, es más fuerza en la década de los 50 y 60, se comenzó a expandir, además de la antropología y la lingüística, a otras disciplinas como la psicología de la mano de Piaget, con el desarrollo de la teoría estructuralista del desarrollo cognitivo, en la que la psicología infantil y de Lacan, psicoanalista estructuralista que reinterpretó la teoría freudiana desde una perspectiva lingüística y estructural. Asimismo, Louis Althusser en 1965, publicación por Marx, donde se presenta una interpretación estructuralista del marxismo. Si bien este enfoque permeó las ciencias sociales durante varias décadas, su hegemonía como paradigma dominante disminuyó a medida que las críticas a algunos de sus postulados se hacían más notorias y demostraban su incapacidad de explicar la realidad social, cultural y lingüística más allá de las estructuras universales inamovibles. El postestructuralismo. El postestructuralismo surgió como una respuesta crítica al estructuralismo, desafiando sus supuestos sobre las estructuras estables, verdades universales y oposiciones binarias. Abarca una amplia gama de enfoques teóricos, incluida la deconstrucción, el posmodernismo y el poscolonialismo. Aquí sus principales autores. Jacques Derrida publica en 1966 La estructura ausente, donde comienza a cuestionar a Ferdinand Saussure y los supuestos del estructuralismo lingüístico. Derrida, un influyente filósofo francés, es conocido por ser uno de los principales exponentes del pensamiento postestructuralista y su desarrollo de la teoría deconstruccionista. En su obra La escritura y la diferencia y de la gramatología, Derrida introdujo conceptos como la deconstrucción y la crítica al logocentrismo y al estructuralismo. Su enfoque en la multiplicidad de significados, la indeterminación del lenguaje y la subversión de las jerarquías binarias ha tenido un impacto profundo en la filosofía, la teoría literaria y los estudios culturales. El contexto social en el que Derrida desarrolló su trabajo estaba marcado por los movimientos de protesta y cambio social de los años 60 y 70, la crisis de las instituciones tradicionales y la emergencia de nuevas formas de pensamiento crítico. La crítica a la metafísica de la presencia, la desconfianza hacia los discursos totalizadores y la apertura a la pluralidad de interpretaciones fueron temas centrales en su obra, influenciados por su interés en la ética, la política y la justicia social. Derrida, con su enfoque en la deconstrucción y la subversión de las jerarquías binarias, ha contribuido a cuestionar las estructuras de poder y a promover una reflexión crítica sobre el lenguaje, la cultura y la política en la contemporaneidad. Asimismo, la década de los 60, los momentos de agitación social, liderados especialmente por el movimiento estudiantil, dejó entrever la insuficiencia de categorías, paradigmas e instituciones para entender y explicar la realidad, lo que llevó a una reevaluación de muchas instituciones y paradigmas intelectuales, entre ellos el estructuralismo. Aquí se destaca Mayo del 68 en Francia. Como parte de las nuevas miradas para comprender la realidad social y cultural, Foucault publica en 1969 La arqueología del saber, en la que mostró una relación compleja entre las condiciones materiales y el mundo de la cultura, entre la producción intelectual y política. Es de notar que si bien Foucault tuvo una fuerte influencia del estructuralismo en sus primeras obras, este autor critica el concepto de estructura estable y alude a las variedades que pueden darse en las relaciones entre el poder, el saber y los sujetos. Foucault se ocupó de indagar por los modos de producción del sujeto. La arqueología busca el saber en las prácticas discursivas, entendidas como acontecimientos que producen un régimen de verdad, y en ese sentido genera poder. La genealogía busca en las prácticas no discursivas las condiciones en las que emerge el saber y en las que se ha producido en medio de las relaciones de poder. Otra de las obras más importantes de Michel Foucault son Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión, publicada en 1975, y El orden de este discurso en 1976, que examina cómo el poder se ejerce a través del lenguaje. Deleuze y Guattari publicaron en 1972 El antiedipo, Capitalismo y esquizofrenia. Crítica radical al psicoanálisis freudiano y al capitalismo, proponiendo una teoría de la esquizofrenia como proceso liberador. Escritura y diferencia, publicado en 1967. Derrida examina críticamente varios conceptos fundamentales de la filosofía occidental, mientras introduce y explora la noción de deconstrucción. La deconstrucción es un enfoque filosófico que busca desestabilizar las oposiciones binarias y las jerarquías que suelen estructurar el pensamiento occidental. Deleuze y Guattari, dos filósofos franceses, colaboraron en obras como El antiedipo y Mil mesetas.
donde introdujeron conceptos como el nomadismo, la rizoma y la crítica al psicoanálisis y al capitalismo. Su enfoque en la multiplicidad, la deconstrucción de jerarquías y la liberación de estructuras rígidas ha mantenido un impacto significativo en la filosofía, la teoría política y los estudios culturales. El contexto social de Deleuze y Guattari desarrollaron su trabajo estando marcado por los movimientos contraculturales de los años 60 y 70, la crítica a las instituciones tradicionales y la búsqueda de nuevas formas de resistencia y liberación. La influencia de movimientos como el Mayo del 68 en Francia y la emergencia de nuevas formas de activismo político y cultural influyeron en su visión de la sociedad y en su crítica al poder y al control. Deleuze y Guattari, con su enfoque en la multiplicidad y la liberación de las estructuras opresivas, ha contribuido a promover una visión más abierta y creativa de la política, la cultura y la subjetividad en la contemporaneidad. Por otro lado, en los años 80 surgen los aportes a los estudios culturales en América Latina. Con Beatriz Sarlo, una reconocida crítica literaria cultural argentina, y Néstor García Canclini, un destacado sociólogo y antropólogo mexicano. Estos han realizado importantes aportes al campo de los estudios culturales y la teoría crítica en América Latina. Sarlo, en su obra Escenas de la vida posmoderna, aborda la complejidad de la cultura contemporánea y las transformaciones sociales y políticas en la era posmoderna. Su enfoque multidisciplinario busca analizar las intersecciones entre la estética, la política y la economía, destacando la importancia de entender la hibridación cultural y las prácticas culturales en un contexto globalizado. Por su parte, García, en su libro Culturas híbridas, explora las estrategias de los individuos y grupos sociales para negociar su identidad en un mundo marcado por la interconexión cultural y la diversidad. Su enfoque en la hibridación cultural como categoría analítica busca comprender las dinámicas de mestizaje, intercambio y resistencia en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. El contexto en el que surgieron estos aportes estaba marcado por los procesos de globalización, las transformaciones culturales y políticas en América Latina y la emergencia de nuevos paradigmas teóricos en las ciencias sociales. Las crisis de los modelos explicativos tradicionales, la diversidad cultural y la interconexión global fueron temas centrales que influenciaron el trabajo de Sarlo y García, quienes buscaron repensar las categorías analíticas y las prácticas culturales en un mundo en constante cambio. Así, hemos terminado el recorrido por el estructuralismo y el postestructuralismo, con una breve línea de tiempo de autores, textos y acontecimientos. Muchas gracias.